Zoom con el economista Carlos Coronel. Carlos Coronel es economista, especializado en investigación en mercado y opinión pública. Trabaja desde hace 13 años en Ecuador, México, Guatemala y Perú. Activista de la ciudadanía digital y colaborativa, ganador de una serie de premios que avalan su opinión en nuestro medio de comunicación. Economista, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted, para el equipo y por supuesto para quienes tienen la gentileza de escucharnos a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, economista. Siempre agradecidos como medio de comunicación de tenerlo aquí con nosotros para hacer un rápido análisis de la situación que hoy vive el país desde la perspectiva de ustedes que conocen el tema más a profundidad. Bueno, en realidad quien conoce el tema a profundidad es cada uno de los ciudadanos y los actores gremiales y políticos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es simplemente investigar esa realidad desde las herramientas de la consultoría, de la investigación social y a través de eso, pues justamente establecer un análisis y generalmente también tratar de abordar una propuesta. ¿A dónde va este país con lo que está viviendo un gobierno que durante un año no ha dado importancia a los petitorios de los sectores sociales? Este momento estamos abocados a un momento políticamente y socialmente hablando muy delicado, que es, por un lado, las manifestaciones, los, las, los movimientos se han puesto en pie de lucha. Por otro lado, la Asamblea con esta intención de revocar el mandato y, mejor dicho, que todos salgan de sus cargos, los asambleístas y el presidente. ¿Qué es lo que usted mira como expectativa de lo que está sucediendo el día de hoy? Bueno, me parece a mí que es importante referir un contexto de este periodo especial que estamos viviendo, ¿no? Y un contexto, yo diría, que no se remonta únicamente a los últimos años, ¿no? Habría que pensar, por ejemplo, que la CONAIE es una organización que está en vigencia, si no me equivoco, desde 1986. Y habría que ver hasta qué punto las necesidades que plantea como organización de la sociedad han sido debatidas, han sido contenidas y resueltas. Me parece que siendo uno de los actores principales de esta conversación la CONAIE, es importante mirar a la CONAIE en su contexto y a la dimensión que tiene como fuerza o como agrupación social, un primer elemento. Un segundo elemento, y aquí sí ya vengo un poco más hacia la actualidad, es que hace 3 años, en octubre del 2019, tuvimos también un momento muy especial, muy fuerte de manifestación social. Incluso tuvimos 11 días en ese entonces de movilización, de paro, y ahora hemos superado esos 11 días. Habría que nuevamente indagarse sobre si lo que se demandaba en el 2019 fue resuelto o si no fue resuelto, si sigue, si es una demanda que sigue vigente. Y allí hay un punto de inflexión además, contenido por tres cosas. Primero, que del 2019 hasta acá pasó una pandemia. Y en esa pandemia, por supuesto, los problemas de servicios de salud, la situación económica de las personas y también la tensión social se agravó, ¿no? No solo porque era un momento en el cual la gente se debatía entre la vida y la muerte, sino también porque todos los sistemas, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, se estiraron completamente. Entonces se genera una tensión. Y luego, ya aquí diríamos el segundo elemento, cuando hay las elecciones, cuando pasan las elecciones y el señor presidente Lasso asume el poder, hay una alta expectativa alrededor del gobierno entrante. La expectativa sobre una buena gestión de gobierno hace un año, en mayo del 2021, era del 61%. Si comparamos con la cifra de mayo del 2022, es del 29%, es decir, hay una caída significativa en las expectativas que se tenía sobre la gestión del presidente. Y luego, aquí vendría un tercer elemento, hay problemas que se agravan. Antes de la pandemia, ¿no? En el 2019, había principalmente un conflicto alrededor del manejo de la economía y del sector público en general. Luego se añade el problema pandemia y ese problema pandemia, como decía, dispara muchos indicadores, principalmente de pobreza. La gente que estaba en condiciones de pobreza ha pasado a condiciones incluso más precarias en su acceso a la economía en cuanto a servicios básicos y empleo. Y luego se añade un tercer elemento que es la inseguridad. De hecho, en las últimas mediciones que tiene
el centro de investigaciones del cual formo parte yo, que se llama CIES, o que tienen otros colegas investigadores, todos refieren esos principales problemas, ¿no? Inseguridad y el asunto del empleo y el alto costo de la vida. Entonces, estos tres elementos, ¿no?, son los que configuran un escenario de conflicto, que siempre existe, sí, pero que a la final, tanto la sociedad como quien está en el ejercicio del poder, en este caso del poder ejecutivo, tiene que buscar los mecanismos de resolución del conflicto. Hasta allí una primera parte. Luego, el conflicto es la divergencia que puede existir entre distintos grupos sociales políticos alrededor de una cosa. En este caso, la evidente diferencia que hay alrededor de cómo se ve la economía, la sociedad, la política entre la CONAIE y el gobierno, en este caso liderado por el presidente Lasso. Ahí hay un conflicto. Cuando se desata o cuando se activa la movilización nacional, creo yo que el escenario era ese, era un conflicto, una diferencia en las visiones de la realidad política del país. Sin embargo, después de varios días, ese conflicto se torna en crisis. ¿Cuándo se torna en crisis? Cuando ya la manifestación no habla solamente de una de los 10 puntos que plantea de reivindicación la CONAIE, sino que se añade uno además, que es la salida de el presidente Lasso, y ahí se convierte en una crisis. Entonces, hay que marcar esos dos escenarios. Yo creo que un buen manejo del conflicto hubiera evitado este aterrizaje en crisis, porque resolver una crisis evidentemente es y está resultando más difícil. Frente a eso, ¿no? Frente a este diagnóstico, si se quiere, ¿qué se podría decir del manejo de las manifestaciones? Creo que por un lado es muy difícil para la CONAIE o para cualquier movimiento o para cualquier gremio social, político, de oficio o lo que fuere, es muy difícil manejar y contener una movilización, porque el calor de la movilización en la calle puede resultar incontenible ya cuando hay el enfrentamiento con la fuerza policial o las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, creo que para el gobierno, para cualquier gobierno, es difícil también gestionar eso, sobre todo si empiezan a existir ciertos errores, digamos. Por ejemplo, a mí me parece que es poco acertado tener como vocero político a alguien que dirige la inteligencia del país, ¿no? No me parece que sea el vocero más adecuado en términos de resolución de un conflicto político. Y todas estas cuestiones han ido escalando el conflicto hasta convertirlo en crisis. Pero bueno, este es un momento importante. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad real. Yo diría que es la única muestra real de lado y lado de diálogo que ha existido durante los últimos 15 días. Todo lo demás ha sido por allí declaraciones más o menos acertadas de lado y lado. Pero este momento específico es el único en el cual ha habido una evidencia, ¿cierto? Y que todo el país está viendo esa necesidad de diálogo y de esa gestión del diálogo, ¿ya? Esperamos todos que, por supuesto, haya algunos productos concretos de esta conversación que se está dando. El primer producto concreto que entiendo esperamos todos es lo que podríamos llamar una pacificación del país, ¿no? Porque tanto para quienes están a favor o en contra de la movilización nacional o a favor o en contra del gobierno, no es la mejor situación posible tener que estar en la calle, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que, y por eso me ha parecido pertinente hacer todo el antecedente que he referido, es importante pensar en la perspectiva de esta situación política. Es decir, no solo cómo resolvemos o cómo nos calmamos ahorita a mitad o a finales del mes de junio del 2022, sino cómo, por ejemplo, el gobierno empieza a construir un proceso de gobernanza sostenible de aquí a los próximos 3 años. O sea, ¿cómo hacemos para en el siguiente junio no volver a toparnos con el mismo problema y estar en las mismas movilizaciones que en el fondo, y esto es muy lamentable, la sociedad todavía no encuentra los mecanismos para administrar este disenso, ¿no? Este disenso, que es un conflicto sobre la visión económica o política de una sociedad, termina matizado incluso hasta por elementos étnicos, raciales, clasistas y tal, y eso en realidad nos va resquebrajando como sociedad, ¿no? Entonces, diría, es muy importante la conversación que ahora se está dando, pero sobre todo hay que esperar que de esta conversación se deriven otro tipo de acciones más de prospectiva política, es decir, de cómo se hace para gestionar, para generar gobernanza de aquí a los siguientes 3 años. ¿Cómo se hace para establecer este diálogo de manera efectiva y de manera permanente, justamente para no tener que hacer estos saltos bruscos de conflicto a crisis? Esa sería una visión muy genérica de lo que se espera de estos momentos, ¿no? Ahora, doctor, el tema es que no sé si usted estuvo presenciando o vio, mejor dicho, porque ahora
es tan fácil estar en estas reuniones de forma virtual. Los tonos del diálogo, tanto de los representantes de las diferentes organizaciones campesinas como del gobierno, ¿cómo le vio como con algo de expectativa o de promesa de que algo puede solucionarse con estos diálogos? Bueno, yo creo que hasta técnicamente uno podría empezar a calificar los tonos, me parece adecuado. Pero luego creo que el momento que antecede a este diálogo ha sido tan tenso, tan tensionante para los dos lados, que difícilmente o creo que poco aportaríamos al diálogo justamente si empezamos a elucubrar alrededor de la intencionalidad y los tonos de estos diálogos. Lo que sí le podría decir a nivel técnico es que las vocerías que de allí devienen o que devengan después de la conversación tienen que tener empatía, cercanía y certeza, ¿no? Empatía en el sentido de que en efecto hay un problema. A mí me parece que el diálogo es una muestra de eso, ¿no? En efecto hay la consecuencia, la consideración de que hay al menos de estos 10 puntos que plantea la CONAIE tienen que ser resueltos en alguna medida. Ese es un primer logro que diría yo de la CONAIE, ¿no? Y es también, sin duda, un primer logro del gobierno. Es decir, en efecto tenemos un problema y por eso nos sentamos a conversar. Luego, el asunto de la cercanía que implica conversar entre pares, ¿no? Por supuesto, hay un poder legitimado, hubo una elección, ganó un presidente y eso le da una condición de administración del poder, en este caso a través del poder ejecutivo al presidente, y hay una, al mismo tiempo, organización significativa que se llama CONAIE, que empezó hace 30 años o 36 años, si no me equivoco en el cálculo, y que tiene y merece una condición de respeto y de ser tratada adecuadamente. Y finalmente la certeza, ¿no? La certeza que es generar este diálogo y luego generar una vocería que diga exactamente qué cosas se van a hacer. Allí creería yo que podemos sí atrevernos un poquito a calificar el tono o la efectividad del diálogo. Hasta ahora no tenemos eso, pero igual como hemos estado acostumbrados a estos últimos 15 días en medio de esta situación de conflictividad, de tensión, es una cuestión en la que lo que hay que hacer es prender la paciencia, ¿no es cierto? Y más bien esperar los mejores resultados posibles. Creo yo que este es un día muy significativo porque finalmente vemos, la foto ya no es alguien lanzando bombas lacrimógenas ni alguien respondiendo a esas bombas con una piedra. La foto es un grupo de personas sentadas alrededor de micrófonos y de una conversación y eso ya me parece muy valioso para el país. Ahora, doctor, los señores de las organizaciones sociales han reprochado la no presencia del presidente de la República en esta mesa de diálogo. Usted, dentro de la parte técnica, ¿cómo le ve la factibilidad o la intencionalidad del presidente de no estar presente? Que a consabida razón de que justamente ayer nomás el presidente de la República, en lugar de intentar consensuar, de calmar, de decir, bueno, vamos por los 10, pero comencemos con los 10 centavos para el diésel y la gasolina, y luego amenazar que va a judicializar, que va a reprimir, que va a poner temas en la fiscalía, denuncias. ¿Cómo le ve usted esta no presencia del presidente aquí? ¿Positiva, negativa? Como decían los dirigentes de las organizaciones campesinas e indígenas, falta de respeto. Bueno, yo creo que ahí hay que pasar por un filtro, ¿no? Y creo que hay dos filtros que tal vez hay que considerar en este periodo de movilizaciones. El primero, que no deja de ser importante y muy significativo, sobre todo para quienes venimos del mundo andino, es que coinciden las movilizaciones con una manifestación cultural y de identidad que es del Inti Raymi, ¿no? Eso creo que el gobierno tal vez no ha estado muy consciente de esta situación o de esta coincidencia, pero es algo muy significativo, porque no está en los actos, está en la cabeza de quienes vivimos en el mundo andino, es un momento especial del año, es un primer elemento. ¿Y por qué lo cito? No solo porque me gusta celebrar el Inti Raymi, lo cito además porque la política tiene mucho de símbolos, tiene mucho de uso de símbolos y de jerarquías. Y es ahí donde me conecto con su inquietud. Por un lado, me parece que la gestión de vocería, como indicaba hace algún momento, fue eventualmente subestimada de parte del presidente o de su equipo de gobierno, del gabinete. Creo que hubo ocasiones en las que seguramente si la vocería era planteada directamente desde el presidente, podía haber solucionado con bastante antes tiempo lo que se está intentando solucionar ahora. Pero al mismo tiempo, creo yo que
si no se han comprendido estos símbolos que hay atrás de la política, eventualmente esto que puede ser visto como una falta de respeto en términos prácticos resulta más eficiente. ¿Por qué? Porque en toda esta narrativa creo que una de las no sé si el mejor escenario para el presidente Lasso, con sus virtudes, sus capacidades y sus defectos, como cualquiera de nosotros, sea establecer un proceso de conversación y de diálogo, sobre todo en esta situación de beligerancia. ¿Ya? Puedo comprender la posición, como decía, porque la política es símbolo, tiene mucho de símbolos. Puedo comprender esta posición de que puede verse como una falta de respeto, pero al mismo tiempo voy al efecto útil de esto. Y el efecto útil es que el diálogo funcione, que es lo que necesitamos todos, tanto las personas que están sentadas o representadas allí en esas mesas, como a la final todos los ecuatorianos, ¿no? Porque compartimos la misma sociedad y porque a la final vivimos en democracia y se entiende que tenemos que utilizar las herramientas que la democracia nos provee para poder gestionar el disenso. Se puede decir que fue una buena táctica para un poco aliviar o paliar las discrepancias que existen, ¿no? Esta serie Sí, yo creo de... que al presidente se le haría muy difícil, por lo que hemos visto, afrontar estar en esa mesa. Ujú. Y ha hecho bien en enviar los delegados, que entiendo yo son los delegados pertinentes. O comprender sin duda la otra visión, porque la política es símbolo, pero creo que a efectos útiles, en términos prácticos de la conversación, termina siendo una, no sé si táctica, pero termina siendo lo adecuado. Bueno, porque además quien estuvo al frente de la vocería del gobierno es una persona que se le nota un poco más tranquila, más serena, más diplomática, ¿no? Y además que el gobierno, doctor, no entiende la mecánica de la organización indígena, ¿no? Que no es que aquí hay una persona que es el líder y manda, sino más bien que son resoluciones y son temas que emanan o vienen de la base y que no es tan simple como acusar, calificar o descalificar a un líder que en este momento es el señor Isa. Sí, sin duda, como decía, la política es símbolo y particularmente en el mundo andino el liderazgo colectivo, por ejemplo, es algo que tiene que comprenderse, ¿no? Asimismo, quienes ejercen el liderazgo colectivo tienen que comprender que se desenvuelven en un contexto donde no todos los liderazgos son colectivos, donde a la final, por ejemplo, la Asamblea Nacional mismo es un sistema de representación personal, ¿no? Hay un territorio que elige un asambleísta o un asambleísta y la representación es así, y no es que hay un mecanismo de comunicación directa que constantemente le dice al asambleísta cómo actuar. Tiene que también, digamos, hacer esa comprensión, tanto desde el liderazgo colectivo, que en el caso del mundo andino y en parte el mundo amazónico, y también, por supuesto, tiene que comprenderse en la otra vía, ¿no? Desde el liderazgo que representa el sistema democrático, que hay estas otras posibilidades de participación. Y básicamente lo que queremos todos es que exista el acuerdo, pero en este primer encuentro, en este primer vis a vis, tanto de los movimientos sociales con el gobierno, se nota que hay una voluntad política del Estado en intentar cubrir ciertas cosas. Me imagino que sean temas que no desfinancien, entre comillas, no nadie sabe cómo mismo está la economía del país, pero ¿usted le ve alguna posible acuerdo en base a que la CONAIE, digamos, ceda en algunas de sus pretensiones de estos 10 puntos? Yo creo que será posible algún acuerdo en la medida que se generen certezas sobre los acuerdos. Es decir, que por ejemplo, si se previene declarar en estado de emergencia el sistema de la salud o el sistema de salud pública, en efecto haya un decreto que corresponda con esa declaración, ¿no? Por eso decíamos antes de empatía, cercanía y certeza, estar conscientes de que hay un problema a resolver, que creo que yo la mesa así lo evidencia, ¿no es cierto? Cercanía que implique tratarse entre pares y resolver las cosas, y finalmente certeza. Si no hay esa certeza, cualquier posibilidad de diálogo se va a romper. Y creo al mismo tiempo que es lamentable también, ¿no? Que nos haya tomado 15 días como sociedad poder sentarnos en una mesa. Y eso tal vez es justamente esta situación del manejo de vocerías que a veces puede salirse de las manos y de la falta de empatía, cercanía y certeza, ¿no? Más otros elementos ya propios de la gestión política y de la gestión gubernamental y al mismo tiempo, como decía, cuando un grupo social, cualquiera que ésta sea, incluyendo manifestaciones culturales, políticas, gremiales, sindicales, lo que fuere, está en calle, es difícil. Es difícil para cualquier liderazgo poder garantizar absolutamente todas las manifestaciones y todas las posibilidades de vocería y de pensamiento de las personas que están allí. Ahora,
creo que hay también unos colaterales, ¿no? Unos colaterales que tienen que resolverse más allá de los 10 puntos que manifiesta la CONAIE. Esos colaterales, por ejemplo, decía, tienen que ver con cómo vamos a plantearnos una gestión de este disenso. Luego sí creo que es importante retomar con bastante seriedad eh, cómo es nuestra formación cívica como ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Es decir, acabamos de celebrar el bicentenario y resulta que muchos de nosotros desconocemos de la otredad, desconocemos de los símbolos de la otredad. Y es importante vivir así no solo por una cuestión de respeto, sino también de la generación de identidad propia de las y los ecuatorianos. Y luego me parece también importante administrar adecuadamente, aprender de estos procesos, porque, claro, lo que tenemos que generar es sostenibilidad para el proceso político, porque se entiende que el proceso político permite ir solucionando los problemas de la gente. Si es que, insisto, si es que nos sentamos a conversar y como ha sucedido entre el 2019 y el 2022, y nos sigue pasando lo mismo, pues difícilmente vamos a poder, sea cual fuera el gobierno, difícilmente vamos a poder gestionar los disensos y sobre todo las necesidades de las personas y las necesidades estructurales de las personas que son las que causan conflicto. Es decir, si seguimos teniendo problemas de desnutrición crónica infantil, que son los más significativos de la región, si seguimos teniendo problemas de necesidades básicas insatisfechas, si hay lugares que están completamente apartados de la vialidad y que producen tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y no pueden realizar, ¿no es cierto?, llevar al mercado su producto, van a seguir persistiendo los conflictos. Y se entiende que la política tiene que ayudar a resolver esos conflictos. Y aquí hay una cosa fundamental que creo yo es una lección que tenemos que aprender todos de este proceso. La política tiene que ayudarnos a las personas o tiene que liderar la idea o el proceso de pensar en grande. No tiene que hacernos pensar en chiquito, tiene que ayudarnos a pensar en grande, tiene que ayudarnos a pensar en cómo hacemos mejor esta sociedad y por lo tanto cómo somos mejores personas cada uno de nosotros. ¿No? Tiene que unirnos, no tiene que dividirnos. Ahora, ¿qué le espera a este país con los dos escenarios, no? Parece que no hay los votos suficientes en la Asamblea para sacar al presidente Lazo del gobierno, obviamente también sale la Asamblea, y el tema en que hasta cuánto se pueda lograr solucionar el tema con los sectores sociales del país. ¿Cómo le ve usted el futuro del país en estos dos escenarios? Bueno, creo que el escenario asamblea es un escenario muy complejo, porque cualquier resolución que allí se tome puede generar conflicto si no se ha solucionado o si no hay resultados efectivos del diálogo que se está dando en este momento. Es decir, si hay los votos suficientes para una eventual destitución del presidente, y que además hay que recalcar que es un mecanismo constitucionalmente establecido y demás, si es que hay los votos suficientes, por supuesto va a haber un grupo en oposición a ese procedimiento y se puede generar un malestar social y vamos a seguir en movilización. Y al mismo tiempo, si sucede lo contrario, habrá un grupo que va a sentirse afectado y en este clima de tensión social podemos volver nuevamente al conflicto. De modo tal que yo más bien le apostaría, ¿no es cierto?, a todas las posibilidades de que el diálogo que se está dando ayude a resolver la situación. Ese para mí es el mejor escenario posible. El otro escenario, que es la resolución vía Congreso, si bien, o vía Asamblea, si bien es un escenario legitimado, es un escenario constitucionalmente establecido, no va, como están las cosas, no va a aumentar las posibilidades de resolución del conflicto. Va a ser una salida jurídica, pero no sé si sea la salida que el país necesita en este momento. Cualquiera que sea la votación, ¿no? Ahora al gobierno se le viene tras palos cuernos, ¿no? Entonces ya sale obviamente, si sale de este tema de destitución, se viene un proceso que está caminando que es la revocatoria y que también, según los índices de popularidad del gobierno, va a ser muy fácil para quienes están impulsando esta revocatoria, conseguir las firmas y para iniciar con este proceso. ¿Cómo le ve a usted este otro mecanismo que también está de la ceja al ojo para el gobierno? Sí, es de la ceja al ojo. Bueno, hay todo un trámite, un protocolo que hay que seguir, ¿no es cierto? Y que tienen que seguir las personas que están liderando la revocatoria. Pero creo que al ser una posibilidad constitucional nuevamente, ¿no? Lo que tiene que hacer el gobierno es, entre otras cosas, yo lo pondría en una hoja de ruta, ¿no? Si es que ese llega a ser el caso. Primero, hacer una crisis de gabinete, pero una crisis de en serio, ¿no? No movilizar
a la gente de entre la gente que tengo, sino crear un gabinete que en efecto me permita generar las posibilidades de escucha que yo siento desde la parte técnica, y cuando digo la parte técnica me refiero a los números, cuando 83% de la ciudadanía te dice que el país está mal o muy mal, cuando el 17% de la ciudadanía considera que el presidente está haciendo una buena gestión, lo cual quiere decir que la diferencia, el 83% considera que la gestión es inadecuada, cuando los problemas de inseguridad, de alto costo de la vida, de desempleo, siguen creciendo y siguen siendo significativos, y además se añade un problema de percepción de corrupción de parte de la ciudadanía, hay que afinar los oídos, ¿no? y empezar a tomar decisiones. Un primer elemento es esta crisis de gabinete que me parece fundamental. Y la otra es justamente pensar en cuáles son los problemas de los ecuatorianos. Y en esos problemas de los ecuatorianos creo que hay que tener un valor político fundamental, y es que la política no es un juego de suma cero, pues, o sea, no es que yo tengo todo el poder y desde ahí empiezo a repartirlo. El poder ejecutivo gana una elección legítimamente, pero eso te permite liderar el poder público. A través del liderazgo de ese poder público tienes que establecer puentes de relacionamiento, lo que técnicamente se llama gobernanza, justamente para poder gestionar la política, la economía, la sociedad y tal, ¿no? Creo yo que, insisto, todos los escenarios legales y constitucionales establecidos están allí justamente para que la gente pueda hacer uso de estas herramientas. Al mismo tiempo, lo que tiene que hacer el gobierno es responder a lo que tiene que hacer, que es gobernar, ¿no? Inaugurarse en el gobierno antes que estar pensando únicamente en cómo reaccionar a estas posibilidades de crisis o de conflicto que se les establecen. Por supuesto que debe ser una preocupación, sin duda, ¿no? Saber que tiene uno, por un lado, esta manifestación social que dura 15 días, por otro lado, el proceso de revocatoria, por otro lado, esta votación que hay ahora en la Asamblea Nacional. Sin duda eso es un motivo de preocupación muy significativo. Pero si eso no se responde con gestión política, si no se responde con gestión efectiva de gobierno, difícilmente, no, en la política no hay un hada madrina, ¿no? que resuelve las cosas de un plumazo. Tiene que haber gestión, en este caso de gobierno, atrás de eso, que permita justamente sostener y contener todas estas posibilidades de pérdida del poder, que son posibilidades efectivas, posibilidades reales, como lo está demostrando esta manifestación, esta movilización que ya tiene medio mes. Ahora, provocar esta crisis de gabinete quiere decir de que los que están hoy en el gobierno no da pie con bola, están asesorando mal al gobierno, no sienten, no perciben lo que está pasando en la sociedad, y sería un cambio total, porque lo que hemos visto en muchos casos son reencauches de gobiernos que han venido y que ha sido realmente un fracaso, y han provocado graves crisis en el país. Bueno, ahí en realidad una valoración profesional yo no la puedo hacer, ¿no? De cada uno de los, me parece además atrevido, porque sé también que ejercer el gobierno es una situación complicada. Mal haría uno en decir que el asesor o el ministro X y Z está gestionando mal cuando sabemos que es una situación complicada por un lado, y por otro lado no tiene los indicadores desde adentro, ¿no? Pero por otro lado, no deja de ser cierto estos indicadores que yo acabo de plantear, ¿no? No deja de ser cierto que, por ejemplo, el precio de ciertos bienes de la canasta básica familiar, como el aceite de palma, se incrementan significativamente, ¿no? No deja de ser cierto que los problemas de empleo que existen están ahí latentes. Por lo tanto, yo englobo esto en la necesidad de generar una mejor escucha. Y aquí también viene el comentario impopular de la entrevista. Y es que finalmente el presidente Lasso tiene también un plan de gobierno, ¿no? Y hay que valorar su gestión en función de ese plan de gobierno, porque se entiende que él lo que está haciendo, digamos, la gente lo eligió y él lo que está haciendo es cumplir con ese plan de gobierno. Ahora, ese plan de gobierno, por supuesto, tiene que cumplirse, pero tampoco es letra escrita en piedra como para que la consecución de ese plan de gobierno genere eventos de conflictividad social en el país. Bastante complicado. Doctor, yo quiero nuevamente insistir en el agradecimiento por comparecer ante nuestros oyentes y dejarle con sus palabras finales y finalmente agradecerle por su presencia en nuestro informativo. No, más bien, muchas gracias a ustedes. Esperemos haber aportado en algo a la construcción de este debate, de esta argumentación. Y yo creo que hay muchas lecciones que aprender de estos procesos. Esperamos todos que el debate, que el diálogo que se está dando en este momento tenga resultados positivos y sobre todo tenga resultados sostenibles. Que todos los ecuatorianos nos convirtamos, ¿no es cierto?, en los primeros voceros de ese diálogo.
pero al mismo tiempo creo que los gobiernos en todos los niveles, ¿no es cierto?, el nivel ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados, provincias, parroquias, cantones, tienen también que aprender mucho de estos escenarios de conflicto y de crisis, porque si no hay una gestión de gobierno atrás, si no hay una empatía, una cercanía, una certeza, siempre es posible tener o convertir los conflictos que existen en todo lado en crisis, ¿no? Y la construcción de gobernanza justamente es eso, saber administrar todos estos procesos para que no devengan en crisis y más bien para que generen ciudadanía y generen la posibilidad de argumentación y debate. Esperemos lo mejor posible de esta conversación que ahora se está desarrollando y sobre todo que ese diálogo, esos consensos a los que esperemos se lleguen, tengan las características de sostenibilidad, ¿no? Que no nos encontremos nuevamente en una entrevista así debatiendo sobre qué ha pasado en los últimos 15 días. Doctor, muchas gracias por su comparecencia en nuestro informativo. Doctor Carlos Coronel ha estado con nosotros. La verdad es que tener el diálogo con personas que investigan estos temas que son bastante difíciles de analizarlos y de comprenderlos en la ciudadanía común. Y esto es un tema que